Había comenzado a explicar el tema de la fortaleza y las debilidades eh, de nuestro sistema de salud, digamos, ¿sí? En donde, de alguna manera, en estas fortalezas y debilidades, digamos, ¿sí? Muchas de las cuestiones que hablamos como fortalezas, las mencionamos ayer, este tema de que tenemos un servicio de salud que es universal, ya que es mixto, digamos, ¿sí? Dado que el subsistema público atiende personas con y sin cobertura, eh, y, digamos, y lo que tiene que ver con el porcentaje de médicos, la cantidad de cama, etcétera, hablan de la fortaleza. Y las debilidades tienen que ver con la fragmentación, la ineficiencia y la inequidad de acceso o poco equitativo o desigualdad que tiene nuestro sistema de salud, una fuerte carga de enfermedades crónicas no transmisibles por disparidades geográficas en la cobertura médica y el acceso desigual a herramientas como son las tecnologías sanitarias, ¿no? Teniendo en cuenta no solamente las barreras de accesibilidad, como las económicas, eh, como también por tipo de cobertura o culturales, digamos, sí, sino también con déficit que tienen que ver con las condiciones laborales. ¿Me están escuchando, no? Sí, Flavio, se escucha bien. Sí. Bien, bueno. Dentro de los principales sistemas de salud y modelos sanitarios, lo que le podemos decir que podemos dividir los sistemas de salud, digamos, ¿sí? Eh, como que tenemos el socialista o estadista, el mixto, digamos, ¿sí? Y, eh, y el liberal, digamos, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esta clasificación de los sistemas de salud, desde la concepción de la salud, la garantía del Estado, la financiación, la cobertura, ve algunas fortalezas y debilidades que tienen que ver con que el socialista o el estadista tiende a ser universal, en donde el Estado se ocupa de la atención de todos los ciudadanos por igual, mientras que el liberal, de alguna manera, el Estado es mínimo en cuanto a la participación, financiación o cobertura de las poblaciones por ahí que son más necesitadas o más vulnerables. Y en el mixto tenemos sistemas de salud que están mejores desarrollados que otros con respecto no solamente a la financiación y la cobertura, sino también al tipo de implementación de políticas, ¿no? Y en base a esto que estamos diciendo, tenemos los distintos modelos de atención del sistema de salud, en donde se reconocen como modelo de atención el modelo universalista, que es el modelo de impuesto, que el cuidado de la salud se la provee por el gobierno a través de la partida de los presupuestos y se financia mediante impuestos a todos los ciudadanos con cobertura gratuita en hospitales, ambulancias, consulta médica, pero no hay cobertura de medicamentos. La salud pública del país es planificada por los estados y los ejemplos que tenemos son Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Italia, España, entre otros, ¿no? Después tenemos el otro modelo de seguro social o modelo Bismarck. El Estado garantiza las prestaciones mediante la cuota obligatoria financiada por empresas y trabajadores, quienes pagan un seguro obligatorio que cubre un fondo o caja de seguro y la cobertura se extiende a tanto a los que aportan como al grupo familiar correspondiente. Algunos de los países que tienen este modelo tienen que ver con Alemania, con Francia, con Bélgica, con Japón, entre otros. El modelo de seguro privado o modelo de libre mercado, el Estado no interviene, sí como prestador, ni como prestador ni como financiador, debiendo operar como regulador. La contratación depende de cada persona, de cada familia, y es según la lógica del mercado. La organización de este modelo es fragmentada, descentralizada y con escasa regulación pública. Un ejemplo típico es
Estados Unidos, pero podemos agregar otro país como Australia, ¿no? Y el modelo asistencialista se centra en la concepción liberal que plantea la salud como una cuestión individual. A partir de ella no corresponde al Estado asumir funciones relativas a la prestación ni al financiamiento ni a la regulación sectorial. Es el denominado Estado mínimo, digamos, ¿sí? Eh, y bueno, y teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, más lo que vimos anteriormente, dentro de los principales sistemas de salud de América Latina, eh, uno de los que podemos ver en este gráfico es el sistema de salud de Brasil, en donde tienen un sector público y otro privado, con fondos, el público proveniente de impuestos y contribuciones sociales y federales y municipales, y el privado que está financiado por empresas y las familias. Los compradores del público, el Sistema Único de Salud, que tiene un sistema único federal dividido en estatales y municipales, y el privado es un sistema de salud suplementario. Y los proveedores, digamos, del sistema de salud de Brasil son los hospitales universitarios, el Ministerio de Educación, de las Fuerzas Armadas, las clínicas y hospitales estatales y municipales, y en el privado son los proveedores privados con o sin fines de lucro y los privados con fines de lucro, con población capacidad de pago, con población con mayor capacidad de pago. Después tenemos el de Uruguay, que tiene dos sectores, el público y seguridad social y el privado. La fuente de financiamiento, como lo podemos ver, son los impuestos generales, las contribuciones de empleados y de empleadores, y mientras que el privado son los hogares, digamos, ¿sí? Perdón. Y los fondos provienen de la sanidad militar, policial, la universidad y otros, ¿no? El Banco Provincial de Salud también, que es otra fuente de financiamiento. Y los fondos nacionales de salud, FONASA, Fondo Nacional de Recursos, pago de bolsillo y seguro privado, corresponde a la parte privada. Los proveedores son la unidad de detención de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la policía, de los hospitales de clínicas y obras y otros, ¿no? Entonces, vemos cómo el sistema de salud de Uruguay, juntamente con el de Brasil, como el de México, por ejemplo, que también tienen dos sectores, el público y el privado, digamos, en donde los fondos de alguna manera sale la contribución gubernamental del empleador, del trabajador, del federal, digamos, y los privados, viene la contribución de los gobiernos estatales, de los individuos, los empleadores, mientras que los empleadores, los compradores o proveedores de lo mismo, digamos, sí, son una serie de secretarías, hospitales, clínicas, eh, que de alguna manera participan en este sistema de salud en México con usuarios. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí. Bueno, dentro de los sistemas de salud, digamos, ¿sí? Que quisimos tomar sobre los principales sistemas de salud de América Latina, Chile, México, Brasil, Uruguay, digamos, ¿sí? Vemos cómo dentro de lo que son los subsistemas o sectores, los fondos, los compradores, los proveedores, los usuarios, hay cuestiones Profe, por las que... dudas, no está compartiendo pantalla, si la idea era estar compartiendo. Recién se había ido. Ah, no estoy compartiendo. Qué No, no. molesto, qué bárbaro. Bueno, sí que está. Igual recién se dejó de compartir cuando se trabó. O sea, hasta recién veíamos. ¿Dejó de compartirse? Qué bárbaro. Encima, yo no sé cómo. ¿Ahora sí está compartido? Sí, Sí, profe, profe, ahora ahí se se ve ve. bien. Bueno, le estaba diciendo, después de los múltiples cortes, que
el sistema de salud argentina, el sistema de salud argentina tiene cuestiones que coinciden en cómo está organizado, implementado los sistemas de salud de México, de Brasil, de Chile y Uruguay, y otros quizás hay diferencias, digamos, sí, en cuanto a quiénes son los que son los prestadores de los servicios o quiénes son los que financian, digamos, los servicios, eh, entendiendo que cada sistema de salud, de lo que acabo de mencionar, tienen algunas características que son parecidas y otras que son diferentes, pero no es que haya un sistema de salud que uno pueda decir de esto que acabé de mencionar, Argentina, México, Chile, Brasil y Uruguay, que sea mejor que el otro. Entonces, me parece bueno que, que nosotros podamos entender, digamos, ¿sí? Algunas de las cuestiones que tienen que ver con nuestro sistema de salud, digamos, y quedarnos con la idea de que nuestro sistema de salud tiene cosas que están bien y otras que se tienen que cambiar y otras que se tienen que mejorar. Pero bueno, ese era básicamente el mensaje nosotros queríamos dar con esto de ver cómo está organizado el sistema de salud de algunos de los países de América Latina. Bueno, como para ya ir un poco terminando, las prioridades en materia de salud, que tienen que ver con las funciones esenciales de la salud pública, que como le dijimos en la primera clase, son un conjunto de acciones que los países tienen que llevar adelante a partir de estas funciones que fueron de alguna manera acordadas en el marco de la OPS con los ministerios de salud de los países de América Latina. Entre el año 2015 y 2019 se propusieron como prioridad el acceso y la cobertura universal de salud, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología y un sistema de acreditación de calidad. En este marco, el acceso a la cobertura universal de salud, digamos, de alguna manera lo que buscó fue tratar de disminuir la fragmentación y las ineficiencias e inequidades que había, digamos, ¿sí? En nuestro sistema de salud. En algunas cosas se logró, en otras no. El ARNET tendría la responsabilidad de realizar estudios de evaluaciones de medicamentos, de equipos, de instrumentos, etcétera, con el fin de determinar la oportunidad y modo de incorporación de lo mismo. Y el sistema de acreditación de calidad eh, tenía importancia en términos de eficiencia, que lo vamos a ver en las próximas unidades, de eficacia, de efectividad, digamos, ¿sí? Que tiene que ver con no solo el trabajo que tiene que ver con los establecimientos públicos y privados, sino de las personas, de los profesionales que trabajan en esos ámbitos. Pero después de la pandemia, o una vez que no solo en nuestro país, sino en la mayoría, por no decir todos, eh, entre el año 2020 y 2021, lo único que había era el tema de los problemas relacionados con el SARS-CoV-2, digamos, con la pandemia de COVID-19. Se trató de retomar el tema de las redes de salud, digamos, ¿sí? Que es un programa, digamos, ¿sí? Que intenta cubrir a todas las jurisdicciones, organizando los servicios para fortalecerlos y consolidarlos de forma tal de que se priorice los sectores más vulnerables, las áreas geográficas con menos posibilidades de poder dar respuesta a la demanda de la sociedad. Entonces, como podemos ver, ahí ustedes tienen un listado de 10 barreras frecuentes para tratar de integrar los servicios de salud, digamos, ¿sí? Que de alguna manera lo que uno tiene que entender es que, como lo dijimos ayer, recién este año se firmó en la mayoría de las jurisdicciones, creo que 18,
la implementación de las historias clínicas electrónicas en todo el país, digamos, ¿sí? Como un formato original. Bueno, esto que hablábamos ayer, ¿se acuerdan de gobernanza, de rectoría, digamos, sí? En donde con la gobernanza de alguna manera se garantizan los recursos y la rectoría es de alguna manera la implementación de esos servicios a nivel de la comunidad, digamos, sí. De alguna manera eso está integrado por una cuestión, digamos, de organizacional, funcional, clínica y de financiamiento, en donde uno ve claramente, digamos, sí, que tiene que haber no solamente guías, digamos, de prácticas clínicas para poder implementarlas en los efectores públicos y privados, sino también mecanismos incentivos para que los profesionales de la salud lo puedan llevar adelante, digamos, ¿sí? Eso es una cuestión que es lo que se ha estado de alguna manera, y se está de alguna manera avanzando, digamos, ¿sí? Y bueno, y el último punto que vamos a ver es la legislación sobre el ejercicio profesional de la medicina en Argentina, en donde el ejercicio profesional está dentro de la Ley Nacional 17.132, sancionada en enero de 1967. Esta ley, en su artículo 2, especifica claramente las acciones que considera ejercicio profesional, anunciar, prescribir, indicar, aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto, de diagnóstico, pronóstico, tratamiento de las personas, la recuperación, conservación, etc. Esta ley utiliza dos términos que se presentan como garantía de formación, título y certificación habilitante. Entonces, como lo hablábamos ayer y ahora también, en cada jurisdicción de nuestro país, las matrículas son expedidas por los ministerios y Secretaría de Salud. En la mayoría de los casos delegan esta acción en los colegios de médicos. Acá en esta provincia se hace eso. Pero, por ejemplo, en la jurisdicción de Buenos Aires, la matriculación está delegada a los colegios médicos de cada partido. La matrícula es jurisdiccional, por lo que debe renovarse cada cambio de domicilio profesional donde se ejerce o tener dos matrículas, como dijimos anteriormente. Pero a su vez, lo que se pide además, y lo pide la Superintendencia de Servicios de Salud, es que cada médica y médica tenga una matrícula nacional. Y eso se tiene que hacer viajando a Cava, digamos, ¿sí? Haciendo esa gestión en el Ministerio de Salud de Nación. Y se pone como condición para poder hacer residencia o hacer algún tipo de trabajo específico que tenga que ver con la formación de cada uno de ustedes. Obligaciones y prohibiciones que tenemos, digamos, de acuerdo a esa ley, digamos, ¿sí? Los médicos o médicas están obligados a prestar la colaboración que les sea requerida por autoridades sanitarias en caso de epidemias, endemias, desastres o emergencias, no llevar a cabo ninguna intervención quirúrgica que modifique el sexo, salvo que sean efectuadas con posterioridad a una intervención judicial, y tienen prohibido los profesionales de la medicina anunciar o prometer conservación de la salud, aplicar en su práctica privada procedimientos que no hayan sido presentados, considerados, discutidos o aprobados en los centros universitarios o científicos reconocidos del país. Y por último, a finales del siglo pasado, a inicio del presente siglo, surgieron nuevas legislaciones que han sido vinculadas a la donación de órganos, legislación de los derechos del paciente. Tenemos la ley número 26.529/09, Derecho del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, y la Ley Nacional de Trasplante de órganos y tejidos y células disponibles también desde hace muy poco tiempo, digamos, ¿sí? Y por último, acá tienen las otras referencias biográficas del tema de hoy. Bueno, eh, les pedimos disculpas por las interferencias, cortes que hemos tenido, digamos, ¿sí? Y bueno, y si tienen algún comentario, algo para decir. Bien. Bueno, veo que nadie tiene ninguna pregunta, comentario, nada para decir, ¿no?
Bueno, parece que no. Bueno, bueno, espero que tengan una linda tarde de martes y nos veremos próximamente. ¿Eh? Bárbaro, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Nada, nada. Chao, chicos. Chao, Flavio. Chao, 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 Micaela, chao.